¿Qué es la obediencia? Yo eh, me puse a buscar, no puse mucho definiciones largas ni nada. Dice, se trata del cumplimiento de un mandato o de una orden. La Biblia está llena de mandamientos que el Señor no puso. En el Viejo Testamento el Señor no puso 10, los 10 mandamientos, pero en el Nuevo lo redujo a 2. ¿Qué pasa? Cuando usted se va al Nuevo Testamento y quiere aplicar los mandamientos del Señor, el primero es amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿verdad? Es el primero, que hay que amar al Señor. Entonces después, amar a tu prójimo como a ti mismo. El hecho de amar al prójimo es algo bien fuerte, porque cuando se trata de amar al prójimo, es todo, hermana. El cojo, el manco, el que tiene hambre, el ciego, el que usted no conoce. Coja este ejemplo, hermana. Si usted tiene un paquetito de galletas y usted tiene un niño y hay otro niño que no es el niño suyo y es la única galletita que hay, usted no piensa de una vez, se lo voy a dar al otro niño y al mío lo voy a dejar sin comerse la galletita. Ese no es el amor al prójimo. El amor al prójimo es darle la galletita, partirle en dos, darle a los dos, ¿verdad? Pero como el tema no es de los mandamientos, pero se basa mucho en los mandamientos del Señor, porque el mandato, la obediencia. Entonces, cuando hablamos de obediencia, hay algo que va de la mano con la obediencia, que es la desobediencia. Si voy a hablar de la obediencia, obligado tengo que hablar de la desobediencia para poder cubrir un poco el tema. Entonces, yo escogí en el libro de Génesis, capítulo 3. Yo lo voy a leer, lo vamos a leer, yo lo voy a leer completo, pero no voy a hacer el comentario completo del capítulo, sino para que ustedes tengan la idea. Entonces, Génesis capítulo 3, y dice la palabra del Señor. El encabezado dice desobediencia del hombre. Y dice así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, y sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Ha comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente,
Por cuanto eso hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tus deseos será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mis hermanas, este es el primer ejemplo de desobediencia que hubo en la tierra, en la Biblia, perdón. Y la consecuencia de esa desobediencia fueron demasiado grandes, porque hasta este momento estamos sufriendo de aquella desobediencia. ¿Cuál? Nosotros tenemos que hacer confesión de fe al Señor, del Señor Jesucristo, para poder alcanzar la vida eterna. Cuando antes de esa desobediencia teníamos la libertad de poder ser eternos, porque no había muerte para uno ni nada de eso. Al Adán y Eva cometer pecado de esa manera, hacer esta desobediencia tan grande, esta fue la consecuencia fueron gravísimas. Entonces, ¿qué nos deja dicho esto? La desobediencia lo que no deja nada bueno. Hay desobediencia buena y yo le voy a decir cuándo. Pero quiero primero decirle, en el versículo 17, nosotros tenemos que saber qué desobediencia, qué nosotros escuchamos para nosotros obedecer. No todo lo que uno escucha, ni todas las cosas que uno le dicen, uno tiene que obedecerla. Depende de quién te la diga y de quién venga. ¿Por qué lo digo? En el versículo 17 dice, y al hombre dijo, Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a tu mujer, la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé que no comiera, ¿verdad? Entonces el Señor hizo lo que hizo con ellos. ¿A quién fue que él obedeció? Dice ahí que la voz de su mujer. Él no obedeció a Dios. Si lo primero que él hubiese hecho fue obedecer a Dios, esta desobediencia no pasa. Pero él escuchó la voz de su mujer. Cuando el Señor se refiere a la mujer, dijo, te multiplicaré los dolores de parto para tú tener hijos. Todas las que tenemos hijos sabemos qué fuertes son esos dolores y qué malos son. Entonces, a consecuencia de la desobediencia. Entonces, mis hermanas, yo les dije ahorita que hay desobediencia buena.
Yo le voy a decir a ustedes, en lo poco que yo he podido leer, es decir, porque yo todavía estoy leyendo la Biblia, nunca la he leído completa, pero un ejemplo que yo pudiera decirle a ustedes de una desobediencia buena fue Daniel, porque Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿A quién desobedeció Daniel? Desobedeció al rey. ¿Para qué? Para obedecer al Señor. Entonces, esa desobediencia que le trajo, bendiciones. Esa desobediencia que le trajo, todas las cosas buenas que tuvo Daniel. Entonces, sí hay desobediencia buena. Hay que saberla buscar. Yo le sugiero, hermana, que tratemos de ser obediente, si vamos a ser desobediente, con desobediencia como la de Daniel, pero ser obediente es lo que el Señor nos manda, porque la obediencia trae muchas cosas buenas. A ver aquí, otro ejemplo que yo tengo para decirles a ustedes en la Biblia de desobediencia fue en el caso de Jonás. El Señor lo mandó a ir a Nínive, pero él decidió coger patarse. Pero ¿qué pasa? Porque Jonás pensaba que si él se iba a Nínive, no iban a aceptar al Señor con la prédica que él fuera a dar, porque él era bien fuerte el asunto allí. Pero allí fue que el Señor lo mandó. Entonces aquí donde yo digo, cuando Yocasta me dijo a mí, para la meditación, aplíquese su obediencia, es el tema, porque yo dije, ay, Señor, porque yo medito mucho en eso, en la obediencia. Entonces, otro caso de desobediencia fue la esposa de Lot. Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, se le pidió a ellos que cuando estuviera pasando eso, no miraran hacia atrás. La señora cogió y miró para atrás. La gente dice muchas cosas, no se sabe por qué ella miró para atrás, pero miró para atrás. La consecuencia, su destrucción. El Señor la convirtió en una estatua de sal. ¿Ven, mis hermanas? Todo lo que yo le he dicho a ustedes con la desobediencia, nada bueno. Pero entonces, volviendo a Adán y Eva, le quiero decir que con la desobediencia se pierden muchas cosas. Pero hay una cosa muy especial que se pierde con la desobediencia, que es el privilegio. Yo le voy a decir a ustedes un ejemplo de un privilegio secular y uno en la Biblia. El secular es, usted decide coger su carro y usted está borracho, bebió alcohol, bebió mucho alcohol y cogió su carro y decidió irse a manejar su carro porque usted quiso hacerlo. Lo para el policía viene y le hace a usted un DOT, esa cosa que hacen de medir el alcohol y eso. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? El policía te para, comenzamos con el más rato de que te paró el policía. Te hacen prueba de alcohol. Cuando te encuentran que eres positivo al alcohol, entonces te suspenden la licencia. Mis hermanas, la licencia de manejar, el manejar es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio. Entonces, ese privilegio usted lo pierde. Te puede ir a la cárcel, tiene que pagar a un abogado que hay que pagarle mucho dinero para que lo defienda a usted por esa infracción que usted hizo. Entonces, cuando no, con el ejemplo que le estoy dando con esto secular, si la persona piensa un poquito y dice, no, mejor déjame con un taxi y deje ese carro parqueado ahí porque estoy borracho o bebí alcohol o lo que sea. Pero le pongo ese ejemplo porque ese es uno de los ejemplos que da, como yo digo, mucha pérdida, mucho consecuencia. Entonces, en el nivel de la Biblia, el privilegio que perdieron Adán y Eva, el número uno fue que el Señor hablaba con ellos como que si fueran
¿cómo yo le digo? Y que yo quisiera que el señor hablara así conmigo, como sentarme ahí, señores, señores, pero usted se puede pensar ese privilegio. El señor hablándole a ellos como normal. Entonces, después de eso, otro privilegio que pierden es, ellos andaban desnudos. Salga desnudo a la calle, a ver qué va a pasar. Andaban desnudos. Ahí no había problema porque ellos no sabían lo que era estar desnudo. Lo descubrieron cuando desobedecieron. Entonces, mis hermanos, son muchas las cosas que se pierden cuando uno es desobediente. El domingo pasado, el hermano Fausto estaba predicando en la iglesia, en el templo, y él preguntó que si el Señor se enoja. Claro, él dijo, sí, estamos de acuerdo, sí, el Señor se enoja. Entonces, yendo en otro plano, con la desobediencia, que por eso que yo medito mucho en esto, es como el mundo está ahora mismo. Ese es un botón que no se puede dejar de tocar cuando hablamos de la desobediencia y la obediencia. ¿Por qué se lo digo, mis hermanas? Miren, ahora mismo todos sabemos cómo está el mundo. El que no lo sabe porque quizás es ciego, no quiere verlo, pero todos estamos viendo los problemas que hay en el mundo. ¿Por qué hay enojo? Porque miren, mis hermanas, no hay rumores, hay guerra, porque ya está la guerra en un país, pero ya está. Violencia. ¿Cómo está la violencia en Nueva York? En Filadelfia y en toda parte. Si nos vamos al rango de la República Dominicana, eso da tristeza, la violencia. Terremoto por otro lado. Que si la lluvia, las inundaciones acaban con otro lado, por otro lado del mundo. Si el mundo está saturado de muchas cosas que están en la Biblia. Todo esto tiene que suceder. Pero lo que le ha puesto la cereza al pastel es la pandemia. Entonces yo le voy a decir a usted una cosa, mis hermanas. Yo sé que esto en el pueblo de Dios no debe de pasar ni pasa, pero ¿cómo es posible que si estamos en un tiempo de pandemia, ya sé que eso se está mejorando, pero vamos a retroceder un poco como estaban las cosas un poquito más atrás? ¿Dónde está la conciencia del ser humano para atreverse a decir, no, porque yo estoy en el celular, no sé quiénes están en el Zoom, pero pienso que la mayoría somos dominicanos. Entonces yo digo, en la República Dominicana, un tal teteo que la gente hace, que no dejan dormir a la gente, eso yo lo veo en la noticia. Porque si uno tiene hijos, uno tiene que mirar la noticia para no enterarse de las cosas que están pasando, porque uno tiene hijos. Entonces, este desorden que hay, ok, tú no quieres aceptar al Señor, pero ten un poquito de conciencia en tu mente de decir, bueno, pero me están dando una oportunidad, estoy vivo. Bajo todo este problema, estoy vivo. El Señor te ha guardado de una manera o de otra, te ha guardado. Entonces, ¿por qué tú no puedes obedecer ni siquiera las leyes de los hombres que son constituidas por el mismo Señor? ¿Me entiendes? Entonces, hay muchos problemas, pero yo siempre me pongo a pensar y digo, ay Señor, pero ¿por qué que el ser humano está tan mal? Pero eso es bíblico. Tiene que pasar esto para que el Señor pueda venir a buscar a su iglesia, pero no deja de afectarnos, porque cada vez que yo veo la noticia de la guerra, yo lloro. Yo no sé si es que yo estoy muy sensible, yo lloro, literalmente lloro. Entonces, ¿yo qué yo hago? Ay, me quito de ahí, algo, pero eso me pone muy mal, porque yo digo, ¿cómo es que no piensan en que hay niños, personas inocentes, que no tienen que ver nada con este asunto? Entonces, todo se va como muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, volviendo al tema de la obediencia y desobediencia, yo quiero leerle la exhortación a la obediencia en Proverbios
capítulo 3. Proverbios capítulo 3. No lo voy a leer todo, nada más lo voy a leer hasta el 12. Y dice así: exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, para largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia de la verdad. Y la verdad, átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Miren, mis hermanas, ante los ojos de Dios primero y después de los hombres. Y dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Miren, mis hermanas, yo tengo una cosa que, si usted me dice: hola Evelyn, ¿cómo te estás? Yo digo: bien, gracias. Pero eso no significa que yo esté bien. Lo que pasa es que yo digo: ¿cómo yo voy a estar todo el tiempo diciéndole a mi hermana: estoy mal, ay, yo estoy mal, ay, que tengo un problema, ay, que estoy mal? Para eso yo tengo al Señor. Yo tengo al Señor que si hay cualquier cosa yo oro: ay, Señor, me está pasando este problema. Tararararara. Pero no significa que si yo te digo a ti: oh, no, yo estoy bien. Porque yo digo eso, miren, mis hermanas, una de las cosas que también nosotros los seres humanos, especialmente las madres, luchamos mucho con nuestros hijos. Y no hay una cosa más grande para una madre cuando un hijo desobedece a uno. Entonces yo digo: ok, es mi hijo, me desobedeció, me incomodo, no me gusta, pero ¿y entonces el Señor conmigo? Si yo todo el tiempo estoy en desobediencia, todo el tiempo. Dígame, hermana, ¿cómo el Señor se va a sentir conmigo, que soy su hija? Entonces yo quiero que mi hijo me obedezca todo el tiempo. ¿Cómo es eso? En eso es que yo baso mi meditación. Yo me pongo a pensar sola y digo yo: ay, Señor, pero yo quiero que él me obedezca y yo no te obedezco a ti, entonces ¿en qué estamos? Necesito comenzar por alguna que obedecer al Señor, porque no es que yo ando por ahí haciendo y deshaciendo cosas, porque a veces uno, hasta con el comportamiento, uno predica. En mi trabajo a mí me respetan, en mi trabajo no dicen mala palabra delante de mí, me dicen: tápate los oídos, vete para el baño, porque ellos saben que yo soy cristiana y me respetan, bueno, pues como yo me comporto. Pero lo que le quiero decir con esto, hermano, es: a veces uno tiene situaciones en la vida y uno no quiere ¿cómo le digo? Como dice aquí en esto: teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En ese versículo, hay que ese es el versículo número entre el 7 y el 8, 7 y 8, ¿verdad? Sí, de los proverbios, o sea, estábamos leyendo en el 3, perdonen. Que dice: teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y también a donde dice en el número, déjame ver, en el 12: porque Jehová
Al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. A veces solamente queremos lo bueno de Dios. Y eso no es así. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor te manda una situación a ti, y ahí tú tienes que aplicar la obediencia. ¿Por qué digo eso? Si el Señor te está mandando una situación a ti y tú crees que en tu propia mente, en tu propio tú puedes resolver el problema, bla, bla, bla. No. Ahí tenemos que aplicarnos la obediencia. ¿En qué sentido? Señor, entrego este problema a ti. Y si lo que está pasando no es bueno, no podemos ponerlo en contra porque mire a Job lo que le pasó. Job era un hombre que el Señor, ustedes saben cómo tenía el Señor a Job, mi siervo, que ya ustedes saben toda la historia de Job. ¿En qué sentido me refiero? Job pasó todo lo que pasó y lo aceptó. Y eran cosas, no le pasaron cosas buenas. A él no le pasaron cosas buenas, pero al final el Señor lo glorificó, lo puso bien. Entonces, en eso es que tenemos que pensar en cuanto a la obediencia. Yo, en realidad, no soy predicadora, pero Yocasta me dijo y yo dije, tengo que obedecer. me estoy aplicando la propia meditación porque en realidad yo medito mucho en la obediencia. ¿Por qué? Porque yo digo, si obedeciéramos un poquito más, el mundo fuera de otra manera. ¿Por qué se lo digo? Miren, con la pandemia ustedes tienen el puro ejemplo con eso. La gente que no se quieren poner mascarilla, a veces no quieren guardar el distanciamiento social y por ahí María se va. Entonces, si la persona desde un principio hacen lo que se están diciendo y guardan lo que hay que hacer, se reduce más esto más rápido. El problema, pero la gente no, la gente siempre quería en contra de, al revés de. Entonces así no se puede. Hay que obedecer a las autoridades, a los padres, pero la primera obediencia que tenemos que tener, porque esa es la que nos va a llevar a nosotros, a las cosas buenas, y es la obediencia al Señor Jesús, a nuestro Dios, perdón, a Jehová. Esta es la exhortación que yo le tengo a ustedes en esta noche, con esta corta meditación. Espero de que le haya llegado a cada uno de sus corazones y que lo piensen un poco de que debemos ser más obedientes a las cosas del Señor, porque los tiempos que se están aproximando no son buenos. Entonces esto no va a mejorar, esto va a seguir en peor, porque eso es bíblico. Lo que está pasando ahora es empezando que estamos. Entonces nosotros debemos ser más obedientes para cuando el Señor mande su ira sobre este mundo, el Señor no encuentre preparada, nosotros estamos preparadas para eso con la obediencia. Porque qué bueno es, de cuando yo le estaba diciendo a ustedes los hijos, qué bueno es cuando un hijo le obedece. Usted lo premia. Ay, mami, yo quiero este helado. Te lo voy a comprar porque tú obedeciste. Hiciste la tarea, sí obedeciste. Entonces eso mismo pasa con el Señor. No vamos a hacer las cosas tampoco para tener un premio o para que voy a obedecer para que el Señor haga esto. No, el Señor hace lo que Él quiera, no lo que nosotros queremos. Pero es nuestro deber obedecer a su palabra. Entonces, mis hermanas, con esta corta meditación y exhortación, yo termino en esta noche. Que el Señor me las bendiga a todas.